Imagine que hoy le llama a su jefe o a su superior de su trabajo y le dice que no podrá ir hoy a la oficina o a laborar porque amaneció un poco gay. Pero que no se preocupe, que va a ir al servicio médico para que le extiendan su incapacidad y que calcula que pasado mañana o 2 días o 3 días, un par de días de reposo, eh, va a tomar su medicina y va a estar bien y va a amanecer como si nada. Absurdo, ¿verdad? Pues igual de absurdo es querer tratar la homosexualidad como si fuera una enfermedad. O peor aún, recurrir a las mal llamadas terapias de conversión para buscar que una persona se vuelva heterosexual, como si se tratara de una enfermedad, como si nos diera diarrea y después todo va a estar bien. Esto es Una charla y un café. Estamos donde estés con Alain Álvarez e Isabel Santa Clara, un espacio creado para ti, donde podrás interactuar, aprender y divertirte. Comenzamos. Hola descafeinados, muy buenos días. Hola Isabel, qué gusto saludarte. Bastante irónico lo que mencionas en el intro. Eh, Absurdo, una irónico. situación que yo me imagino que le ha pasado a mucha gente, pero como que manejan más discreción sobre el tema porque qué pena estar diciendo que estás enfermo de eso, ¿verdad? Por supuesto, Line, esto se tratase como si te diera diarrea. Después vas a estar bien, no pasa nada, me tomo una píldora y ¡pum! Se me quita lo gay, se me quita la diarrea, como Así si de se fácil. tratase precisamente de una enfermedad. Pues es muy irónico. Descafeinados, buenos días, ¿cómo están? Esperemos que se encuentren muy bien. Y por supuesto, hoy hablaremos precisamente sobre las terapias de conversión. ¿De qué se trata eso? Tal vez la mayoría de las personas hemos escuchado, hemos visto, hemos sabido por conocidos o porque lo hemos visto en algún lado, o sobre todo, Alain, quiero recordar esta parte de que todos creo que lo hemos visto si tenemos redes sociales, en la parte del TikTok, en Facebook, que de repente vemos ahí, me vino mucho a mi cabeza una imagen de un muchacho que era transvesti y tenía una foto de antes y después como con un traje muy varonil él, con no sé si era un padre o era ¿cómo se dice? Un pastor, creo que era un pastor. Entonces dice, él muestra su foto, ¿no? Del antes y el después, haciendo referencia que gracias a ese pastor, gracias a los rezos, pues él pudo salvarse de la homosexualidad y que ahorita él, pues es un hombre hecho y derecho y que es totalmente heterosexual. Entonces se me vino mucho a la cabeza Descafeinados como para que empiecen ustedes como a conectar de lo que vamos a hablar, de esta parte de las famosísimas terapias de conversión. Por supuesto, esto añadiendo a que recordemos, en los episodios pasados estuvimos hablando sobre los tipos de... Diversidad sexual, las identidades de género, sobre la preferencia sexual. Se me fue el avión. Me quedé pensando precisamente en esa imagen, en ese pastor, Es perdón, que es muy impactante. descafeinado. Pero es que de Es, verdad es un tema delicado, pero al mismo tiempo absurdo, pero al mismo tiempo como increíble que pase esto a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, a nuestra sociedad, que gente sin escrúpulos se aprovechen de esto precisamente. Efectivamente, Chari, es un tema que es increíble que a la fecha sigamos hablando de esto como si se tratara de los años de 1940, cuando no que estuviera bien, pero se entendía que a lo mejor pudiera ser una creencia popular en ese entonces. Y no, pues hasta la fecha sigue sucediendo Sí. y todo surge a partir de esta parte de la ignorancia que a veces la gente tiene, precisamente lo que decíamos en episodios pasados. La gente se queda con esa parte muy superficial de lo que está sucediendo y como que no indaga más allá de por qué determinadas personas son de la forma en que son,
si eso repercute de alguna manera con su vida en general, con su interacción, etcétera. Antes de entrar a contexto sobre el tema, algo importante que tenemos que hacer mención es de que en la sociedad siempre ha existido esa parte de homofobia. O sea, aunque se haya intentado disimular, aunque ya haya disminuido en comparación con años anteriores, de todo modo sigue sucediendo. Así hay una delgada línea en la cual sigue pasando esta parte. Por eso es de que todavía se sigue teniendo esa creencia y ese prejuicio en el cual se establece de que la homosexualidad pues es una enfermedad. Claro. En épocas anteriores, cuando se empieza a identificar la homosexualidad, pues se empieza igual al mismo tiempo a querer generar soluciones o formas en las cuales revertirlas, porque la idea era de que, pues como eres hombre te tienen que gustar las mujeres y como eres mujer te tienen que gustar los hombres y la única razón por la que tú estás en este mundo es para casarte y para tener todos los hijitos que Dios te mande. Por lo tanto, si llegaba una persona que manejaba una idea completamente distinta, no, el problema es esa persona y hay que hacer algo para regresarla al buen camino y para que le siga gustando el sexo contrario. Como estamos hablando de épocas anteriores, pues eran situaciones que eran bastante violentas. Decirlo con todas las palabras, eran torturas a las que se sometían a las personas. Entonces era entendible que una persona después de 10 horas que me estuvieran torturando dijera, ¿sabes qué? Sí, ya reflexioné y ya me di cuenta que efectivamente sí me gusta el sexo contrario, me estaba engañando yo mismo. Digamos, a lo mejor ya no se hace una tortura abiertamente, pero sí llega a esta parte en la cual se sigue manejando la homosexualidad como una enfermedad mental y se empiezan a implementar prácticas que siguen pasando hasta nuestros tiempos. En lo personal, yo creo que sí siguen siendo como torturas. Tal vez no como tal, pero se sigue torturando a la persona para que cambie o deje de ser lo que es, ¿no? Sí. Pero bueno, Alain, ¿sabías que en 1973 el APA eliminó la homosexualidad de las páginas del manual sobre las... Bueno, les comentábamos en los episodios pasados que en este libro o en este manual la homosexualidad estaba etiquetada como un trastorno mental. Entonces, en 1973, esta asociación o el APA decide que pues se tiene que eliminar la homosexualidad como un diagnóstico de trastorno mental. En el 2012, la Organización Panamericana de la Salud señala que las terapias de conversión no tienen justificación médica y representan una amenaza a la salud de las personas. En el 2016, la Asociación Mundial de Psiquiatría concluyó que no existen pruebas científicas que se pueda cambiar como la orientación sexual de una persona. Ok. Mira, qué bueno que ya, digamos, el paso del tiempo ha ido sirviendo para ir estableciendo esas pautas. Sí es importante mencionar, obviamente esto no lo hacemos con el afán de herir o alguna sensibilidad o algo, pero los principales orquestadores de este tipo de terapias, pues, y de la persecución que hay en contra de la homosexualidad, pues siempre ha sido la iglesia. O sea, como es una cuestión que va en contra de los principios que se manejan independientemente de la creencia, dogma o religión que maneje cada persona, pues sí está esta parte en la cual no se clasifica esta parte de la homosexualidad. Por eso es que desde ahí surge esta parte de querer como perseguir y querer modificar esto. Tuvo que ser así como nos decía Char ese momento, tuvo que ser hasta la implementación de pautas o reglas o estatutos que se fue determinando, ¿sabes qué? Es que esto no tiene vuelta de hoja, esto no se puede cambiar, esto no es algo que podamos modificar a partir de algún tipo de terapia o tratamiento. Pero antes de continuar, digamos, como desarrollando, necesitamos definir, Chari, ¿qué es la terapia de conversión? ¿Qué son las famosísimas terapias de conversión? ¿Engaños? ¿Fraudes? ¿Disfrazados de tratamiento psicológico, psiquiátrico o espirituales? Ay, pues bien, las terapias de conversión también llamadas reparativas o EcoSync. Bueno, ¿a qué se refiere con EcoSync? Son esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género. Son prácticas, como lo decíamos, que prometen cambiar la orientación sexual, identidad
identidad o expresión de género de aquellas personas que son homosexuales. Entonces, son prácticas pseudocientíficas que ya les veníamos comentando, que pues obviamente pretenden tratar la homosexualidad como una enfermedad que definitivamente pues no lo es. Y bueno, esto ya les decía Alain, obliga a las personas a través de grupos, bueno, sus métodos, yo me imagino que son grupos de pláticas o basadas en alguna religión. Bueno, ya vamos a ir desglosando esto un poquito más. Solo eso descafeinado. Las famosísimas terapias de conversión, pues solo prometen cambiar la orientación sexual de la persona homosexual. Así. Son como decía Chari, son terapias que se ofrecen como una alternativa. O sea, las personas que tienen algún conocido, algún familiar, alguien cercano a ellos que saben que es homosexual, o incluso también hay que hacer importante ahorita la aclaración, también se incluyen a las personas que son transgénero, travestis, bisexuales, lesbianas, o sea, todas las personas que integran la comunidad LGBT+, y se ofrecen estas terapias como una alternativa para curar esa parte, para corregir y para meter dentro de esa heteronormatividad en la que todos tenemos que ser heterosexuales. Sí, por supuesto, y que se me viene así otra a mi cabeza, ¿no? Otro ejemplo para que los descafeinados les quede claro. Por ejemplo, cuando una persona es alcohólica o no se considera alcohólica, pero bebe demasiado. Entonces, bueno, no sé, Alain, si en tu lugar lo hacen, pero he escuchado muchos amigos que dicen que van a jurar por un cierto periodo para no tomar. Algo así es una terapia de conversión, que te obligan a ir a un lugar para que tú jures o que tú hagas como una manda para que te quite como lo alcohólico. Algo así sucede con las terapias de conversión. En este caso, pues, nos referimos a la homosexualidad, pero quiero como que tengan un poquito claro a lo que nos referimos con esto. Como cuando tú vas a jurar y prometes que no vas a tomar durante un periodo y quizás en ese periodo tú ya te rehabilites. Algo así sucede. Sí, es un comentario muy acertado el que tú dices, y es una muy buena analogía. Efectivamente, es como esto que tú dices, las personas que juran que no van a tomar, en este caso, pues tú juras que vas a reprimir tu deseo hacia personas del mismo sexo, o vas a reprimir tu deseo de tener actitudes en tu vida cotidiana que se asimilen a las que normalmente se asocian al sexo contrario, o etcétera, etcétera. Pero sí va más o menos en ese sentido. En específico, este tipo de terapias empiezan a tener como un mayor auge en los años 70. O sea, digamos, en los años 70 pasan muchas cosas. O sea, estamos experimentando la época en la que la gente está teniendo su descubrimiento sexual, está pasando pues esa época en la que digamos, hay el cambio generacional, pero también pues este choque generacional en el cual las personas que empiezan a expresar su amor de manera libre, pues se topan con la pared de que las otras personas consideran que eso no es correcto, y hay que regresarlas a la línea, hay que volverlas a alinear, porque si no se nos van a descontrolar todos y empiezan a surgir teorías raras como la gente que dice que si hay muchos homosexuales nos vamos a extinguir todos los seres humanos porque va a dejar de haber niños y en algún momento vamos a despoblar este planeta. Entonces, al punto que vamos es, sí, es que es así como muy irónica esa teoría. Al punto que vamos es, se empiezan a establecer estas pautas de parte de los grupos religiosos, pero empieza a entrar la parte legal que les empieza a poner el alto, y pues la parte legal tiene que ver por el beneficio de la sociedad en general. Lo ideal es de que dentro de las leyes pues no hay no se distinguen a las personas por sexo, raza, preferencia sexual, religión, etcétera. O sea, ahí todos se les aplica la ley de la misma forma. Por lo tanto, aquí no se vale nada de que, no, pues tú como tienes cierta preferencia sexual, pues contigo las cosas son distintas.
y se les empieza a poner Claro. un alto a este tipo de normas, ¿Prácticas? prácticas, exacto. Y de hecho en México tuvimos un logro muy importante recientemente. Chari, ¿nos puedes platicar un poquito sobre eso? Bueno, sí, de hecho, Alain, a lo que tú estás haciendo mención muy importante, descafeinados, que contarles, ¿no? Que recién en octubre de este año se hizo una modificación al Código Penal Federal buscando precisamente esta parte de prohibir y sancionar a quienes realicen este tipo de prácticas. Bueno, esa sanción va de 1 a 3 años de suspensión profesional, si es que es profesional, y de 2 a 6 años de cárcel. Yo me imagino que ya esto es dependiendo qué tan agresiva fue la terapia. Y es que es importante precisamente estos pequeños logros, porque es una forma de erradicar que la gente precisamente juegue como con las emociones de las personas. Y tiene que haber un alto porque mucha gente sufre este tipo de violencia económica, violencia física, violencia emocional, porque es una violencia que se genera y muchas veces por el desconocimiento, por lo que sea, o los papás por el amor a un hijo y la homofobia en como esta, entonces buscan tal vez como reparar esta parte buscando alternativas que prometen. Entonces pues hay una violencia económica en que pues se te cobra, ¿no? Uh-huh. Y pues no se vale, entonces era justo y necesario este tipo de sanciones y que hay muchas veces que no se sabe que se está practicando y que si nosotros como ciudadanos más conscientes, descafeinados, precisamente abordamos este tipo de temas para hacer conciencia de que si tú conoces a alguien que está practicando este tipo de terapias, que si tú conoces que un amigo, un primo, un familiar, un conocido, tu vecino, lo obligan o va a este tipo de terapias, pues compartas esta información y digas, no, es que eso no es la solución. Exacto. Es que solo te están engañando, ¿no? O está haciendo un fraude y pues si conocemos descafeinados a alguien, pues denunciarlo a las autoridades correspondientes. Es muy importante esto, Alain, para también nosotros ayudar como ciudadanos a las autoridades a que realicen su trabajo. Entonces, como ciudadanos tenemos ese compromiso y como autoridades pues tienen también el compromiso de sancionar. Sí, exactamente. Así es, Alain. Mencionaste ahorita un tema, un punto muy importante que quisiera abarcar un poquito más. Claro. Es algo inconcebible que personas que realizan este tipo de prácticas sean profesionistas, que sean personas Sí. que se supone que tienen un grado de estudios que les permite identificar de que este procedimiento no tiene una función como tal y de que no se va a lograr el objetivo que tienen planteado, que es cambiar la preferencia sexual de una persona. Y sí es un factor importante que determine el grado de sanción que se le puede aplicar a esa persona. Por eso hace un momento que comentabas tú la parte de la inhabilitación profesional, que es una de las, digamos, de las pautas que se estableció a partir de la modificación en el Es, Código Federal Penal. es que aún fíjate que es verdad lo que dices. Hay profesionales que usan su profesión de manera inadecuada Sí. y que a veces se nos olvida que como profesionales tenemos un código ético. Entonces, a veces quisiera creer que no sucede así, pero en la realidad, descafeinados, pues sí, sí sucede. Habemos y hay mucha gente usando su profesión de manera incorrecta y pues lo único que nos queda descafeinados, como les decía, ¿no? Es denunciar. Sí, sí, exactamente. Denunciar todo este tipo de prácticas. Qué bueno que ya se cuenta con un respaldo legal. Anteriormente no había este respaldo legal. Anteriormente era únicamente pues hacer pues ni siquiera tanto una denuncia ciudadana, sino más bien si tú estabas siendo sometido a este tipo de prácticas, pues la única opción que te quedaba era de que
buscaras la forma de alejarte o escaparte o que ya no te llevaran. Pero no había una ley que te amparara para que te pudieras tú defender. A lo mejor puedas acusar de me maltrataron, me tenían secuestrado, no me dejaban comunicarme con mi familia, etcétera. Pero, pues digamos, eso se perseguía como delitos distintos. Afortunadamente ya está bien establecido cuál es la sanción por este tipo de prácticas. Y pues que bueno, me parece muy adecuado que se esté teniendo ese tipo de avances. Alain, realmente me gustaría que comenzáramos a mencionar como los principales tipos de terapias de conversión y me gustaría que tú, no sé, yo no me quiero meter con el psicoanálisis porque ¿qué creen descafeinados? Que tengo una super psicoanalista. Bueno, yo voy a terapias con un psicoanalista, entonces ahí estamos peleados con Alain un poquito, pero bueno, ya después vamos bien el chismecito. Así que quiero que tú comiences a explicar por qué supuestamente el psicoanálisis, que yo no estoy de acuerdo, pero bueno. Mira, yo pude aprovechar este momento para explicar contra el psicoanálisis. Obviamente no es esa la intención. No, únicamente se maneja el nombre de psicoanálisis, pero también hay que ser muy específico. No es un psicoanálisis. O sea, tratan de tomar una teoría del psicoanálisis y acomodarla al modo que a ellos les conviene para justificar sus acciones. ¿A qué me refiero con esto? Dentro del psicoanálisis se maneja la cuestión de la relación parental, la relación que tenemos nosotros con nuestros padres y cómo puede afectar el desarrollo psicosexual de la persona. Por lo tanto, ellos toman esa información y la acomodan de forma en la que le dicen, es que el hecho de que tú tengas este conflicto con tus padres te ha generado un problema psicosexual y este problema psicosexual se ve reflejado en que a ti te gustan personas de tu mismo sexo, ¿sí? O sea, eso no es lo que dice la teoría. Mira, para que mis descafeinados entiendan de qué pedo, de qué estamos hablando, es algo así como los católicos con los hermanos. Tenemos una Biblia muy similar, pero entonces cada uno lo ocupa a su conveniencia y les da... lo usan a como mejor les acomode. Algo así es, algo así quiere decir. Exactamente. Entonces, esto va relacionado con la parte que mencionábamos hace un momento de que se involucran profesionistas a hacer este tipo de prácticas, por lo tanto, llega el profesionista que dice, ¿sabes qué? Pues existe esta teoría psicológica que dice esto y esto y esto, pero si le cambiamos aquí un poquito, la podemos ajustar para que sea la justificación de por qué está pasando esto. Cosa que pues ni va a tener el fundamento científico, ni se va a lograr el objetivo, ni va a tener una buena estructura. O sea, cualquier persona que tenga nociones de psicoanálisis y escucha esto, va a decir que esa es una completa falacia, que cómo se les ocurre mencionar que esa interacción entre los padres es la que genera este conflicto y cómo lo clasifican como un conflicto. No sé si me explico. Sí, saludos, diseño. Saludos. Nada, solo es una broma. Va a dejar de verlo. Sabemos que nos escucha nuestros podcasts. Siempre está ansioso porque ya saquemos algo. Voy a hablarles un poquito sobre otra que se supone que es la terapia cognitivo-conductual, o sea, Alain. ¿Por qué hicimos? Bueno, en esta terapia se basa la idea de la orientación sexual que puede ser alterada si superan las barreras que afrontan a las personas como la heterosexualidad. Se hace algo así como un llamado de terapia de aversión, en la cual consiste en inyectar al usuario altas cantidades como de adrenalina para generar en la persona como miedo extremo y posteriormente exponer a la persona como a imágenes o videos de cualquier tipo de contenido homoerótico para provocar aversión o rechazo, algo así. No sé si ustedes descafeinados en algún momento de sus vidas han visto una película llamada La Naranja Mecánica. Deberían ver esta película, está súper buenísima porque es un clarísimo ejemplo precisamente de una terapia de conversión. Entonces a este individuo o a esta persona que es como muy sexual, o sea, es muy... Bueno, platícame, tú Alain, tienes más fresquita la memoria de esta película porque después la vi como 2 veces, me gustó muchísimo, pero ahorita estoy como... O sea, lo tengo en mi cabeza, pero no sé cómo explicárselo a los descafeinados, ¿sabes?
gustaría que les contaras un poquito. Bueno, esa película en general lo que maneja es un muy claro ejemplo, como tú dices, de una terapia de conversión. El personaje principal de la película, pues es una persona que es bastante violenta y bastante sexualizada. Incluso nos muestran las escenas en las cuales él con su grupo de amigos se meten a casas de personas y agreden física y sexualmente a las personas que están en las casas. En algún momento el grado de violencia que maneja esta persona llega a ser tan alto que incluso sale, hay un malentendido con sus amigos y lo detiene la policía. Está detenido y es elegido como para empezar un tratamiento experimental con él, que es precisamente esta terapia de aversión, en la cual pues se le expone constantemente a imágenes violentas con la finalidad de generar una aversión a dichas imágenes. O sea, se van relacionando, digamos, cosas que a él le gustan con imágenes violentas. En este caso me acuerdo que había un determinado tipo de música que le gustaba mucho, le ponen esa música al mismo tiempo que le están mostrando las imágenes violentas para que haga como esa conexión y se reprima. Se supone que lo que pasa con el personaje es de que se reprime, pues se vuelve un miembro de la sociedad, porque ya no es violento y porque ya no hace todo eso que querían que dejara de hacer. Y ustedes, cafeinados, se preguntarán, ay, pero ¿qué no podía cerrar los ojos y no verlas? Es así, y dejar de escuchar. Pues déjenme contarles, si no la han visto, que no, que tienen un aparato especial donde le mantiene los ojos totalmente abiertos y no puede, y no puede lagrimear, entonces le ponen como las lágrimas, Las gotitas. gotitas, para que no se le resequen los ojos, pero él siga viendo y su cerebro, Constantemente. pues ahora sí que adopte todas esas imágenes y la música pues se la ponen a un alto volumen, entonces está Inevitable. totalmente amarrado a una silla. O sea, es inevitable que es ahí donde hablábamos de una tortura, porque se tortura a la persona para que pues ahora sí les generen ese miedo, repriman ese deseo o lo que sea que en este sentido vamos a decir que la homosexualidad se les reprima y empiecen a gustarle a otras personas. Entonces en la película claramente, pues como dice Alain, hacen ese tipo de praxis o de prácticas y lo que sucede es que al final de cuentas, pues funciona por un tiempo, ya lo dijo Alain, y se readapta a la sociedad, por decirlo de alguna forma, sin embargo, pasa cierto tiempo donde nuevamente pues vuelve a salir como ese impulso agresivo, ese impulso sexual, tal vez no en la misma, el mismo grado. en el mismo grado que al inicio, y es lo que sucede, que les decía de esta imagen del pastor, ¿no? Pues sí, el muchacho tal vez a base de rezos y todo, pues logró mentirse a él, que pues podía cambiar, entonces se adapta a una sociedad y quizás forma una familia, pero va a llegar un punto donde pues otra vez esa parte reprimida va a salir de alguna forma, en algún contexto. Entonces esa película pues es un claro ejemplo de lo que hablamos y de que esas terapias de conversión no sirven. De la otro tipo de terapia que ya les veníamos mencionando anteriormente es esta la tipo religiosa o que te dan como medicamentos. Estas son realizadas como con más frecuencia por instituciones religiosas. Esto incluye prácticas como el rezar, cierto tipo de oraciones o la ingesta de alimentos o algunos de los principales medicamentos Alain que se han reportado que se dan este tipo de terapias son el ludiomil. Entonces, este medicamento es específico como para la depresión y bueno, y la otra medicamento que se llama el dogmatil. Sí, se basan es lo que mencionas hace un momento, se basan en esa parte de que como hay profesionistas que tienen cierto conocimiento sobre algunos medicamentos, pues, y meten esa parte de los medicamentos relacionado con la parte religiosa, relacionado con los rezos, relacionado con darles determinadas comidas o incluso la privación de comidas para mantener a la persona en cierto estado como más vulnerable y que sea más fácil que puedan, va a sonar raro, pero que les puedan meter la información porque
En sí eso es lo que hacen. No, una cosa es adquirir la información, pues, digamos, por aprendizaje, y otra cosa es de que te metan la información a la fuerza, como el ejemplo que Claro. mencionamos anteriormente con el otro tipo de terapia. Ya hablando de terapias como un poquito más extremas, pues vienen las que se aplica algún tipo de castración química, en el cual ya sea por medio de inyecciones o de ingesta de algún medicamento se genera una disminución en la producción de hormonas y pues obviamente esto tiene una repercusión en la libido de la persona. Si a lo mejor Claro. ya llega a un punto en el cual yo no puedo hacer que esta persona deje de tener sus deseos sexuales porque a pesar de que ya estuve rezándole y ya estuve poniéndole imágenes A ver, violentas, llega un punto en el cual digo, ¿sabes qué? Pues vamos a disminuirle el líbido, vamos a acabar con su deseo sexual y esa es la única forma en que vamos así que digamos, ya ni siquiera que tenga una preferencia por personas del sexo distinto, sino que ya no tenga una preferencia sexual por nadie. claro, y créanme, descafeinados, que tal vez estarán pensando, ¿de verdad sucede todo esto? Sí, de verdad sucede. Muchos de ustedes pues tal vez no conocían todo esto y muchos de ustedes tal vez tienen conocidos con todo esto. Y bueno, ya les decía sobre las pláticas y las terapias, pues esto, de nuevo les repito, son procedimientos disfrazados de terapia psicológica en la cual se ataca de manera directa la preferencia de la persona. Y pues obviamente se van a enfocar principalmente en generar como cierta culpa en el usuario o en la persona desde la perspectiva religiosa, que suelen ser pues obviamente sesiones muy largas y muy desgastantes. Platícame, Alain, de otros procedimientos que tú sepas. Otros procedimientos ya digamos que también siguen siendo demasiado violentos, que también se clasifican como un tipo de tortura, pues es aplicar descargas eléctricas, algo que se llama como reentrenamiento en habilidades sociales, según se les explica cómo ellos se tienen que comportar como personas heterosexuales. Que Ujú. ya habíamos explicado, de nuevo volvemos a hacer mención del episodio anterior, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, una cosa es cómo yo soy y otra cosa es que me gusta. Entonces, también se les manejan como tipo reestructuración cognitiva con la finalidad de manejar cierta ansiedad que según ellos les genera el hablar con personas del sexo distinto y abstinencia sexual. O sea, relacionado con esta parte de la castración química también viene la parte de la abstinencia sexual, Abstinencia. por mencionar algunas. O sea, si le seguimos Claro, escarbando, pues vamos a encontrarnos cosas horribles, pero tampoco no es como la finalidad o sea, no queremos espantar a los descafeinados hablando de todas las cosas horribles que les pueden hacer a una persona en una terapia de conversión. Nada claro. más queremos darles como digamos, un antecedente general de cuáles De son lo que algunas de las sucede, principales. de lo que puede suceder y de lo que podemos evitar que sucedan a las personas. Existen antecedentes de daño psicológico que han sufrido las personas que se han sometido pues, a este tipo de procedimientos. Uno de ellos es la depresión, el suicidio, la autoestima baja, autoodio, disfunción sexual, problemas de relaciones interpersonales y reducción de la atracción sexual, que era lo que decía Alain, ¿no? En este sentido de la castración química. Y bueno, Alain, también existe como esta parte que tú decías del maltrato físico. La privación de la libertad de la persona para someterla a la terapia, la violencia económica que nos hizo mención Char hace un rato, y pues incluso también hablamos de agresiones sexuales. Sí. Igual aquí quisiera hacer mención brevemente de una situación que una persona cercana, obviamente pues por cuestiones obvias voy a mantener su discreción hacia su identidad, me hizo mención de que en algún momento de su vida fue acercado a algo que se le presentó como una terapia psicológica y que a la mitad de la terapia psicológica la persona o sea, la psicóloga que lo estaba atendiendo, se empezó a quitar la ropa. Cosa que obviamente no pasa en ninguna terapia psicológica. Para la gente que nunca ido a una terapia psicológica les pasamos ese dato. Si su psicólogo se empieza a quitar la ropa, es mal indicio. O sea, eso no tiene nada de
terapéutico ni de psicológico. Y que esta persona, en el momento que se empieza a quitar la ropa, pues obviamente es con la finalidad de empezar a intentar seducir a esta persona que era homosexual. Entonces, es un ejemplo también de a qué nos referimos con esta parte de las, digamos, agresiones sexuales. No necesariamente pensar en una violación, en un Le toque, pegan. no, sino también exacto, que les peguen o algo así, sino también este tipo de prácticas. O por ejemplo, ¿no? Cuando los hijos se les obliga a tener una relación, que se casen con alguien de su género opuesto, entonces también eso es un tipo de violencia. ¿No? Y teniendo en consideración de que pues ahí ya están todos los elementos, o sea, juntan a dos personas, supongamos, juntan a una chica lesbiana con un chavo gay y les dicen, no, pues ustedes se van a casar y pues miren, afortunadamente estamos en la iglesia donde los podemos casar, entonces ya aquí van a salir como un matrimonio normal y ustedes van a vivir felices a partir de este momento. Y pues no es... También a manera de, digamos, ya para dejar como bien asentado toda esta parte que les estamos platicando, quisiera leerles un pedacito de una entrevista que dio una persona que fue sometida a una terapia de conversión. Es una entrevista muy breve, igual nada más son como 8 preguntas, pero les voy a platicar cuál es la pregunta que le hacen y qué es lo que responde esta persona. La primera pregunta que le hacen a la persona es, ¿cómo fue que llegaste a uno de estos sitios donde imparten terapias de conversión? La persona hace mención de, cuando yo le comenté a mis padres, ellos tomaron la decisión de asistir a la iglesia con intención de cambiar mi orientación sexual. Entonces fue decisión de ellos. Este es un punto muy importante. Este tipo de terapias no es algo que surja a partir de que yo decidí voluntariamente que quiero cambiar alguna parte de mi vida. O sea, se entiende que haya cierta confusión, se entiende que a lo mejor en esa etapa de adolescencia en la que estamos teniendo ese descubrimiento, se pueda de repente dar esa parte en la cual, pues, nos preguntamos si somos diferentes a los demás, si es normal esto que estamos experimentando, pero creo que sería muy complicado que una persona dijera, ¿sabes qué? Yo decidí que quiero cambiar esto por su propia creencia, porque si piensa eso es por la creencia de los demás, porque yo hubo alguien que le dijo, es que esto está mal, es que eso no está bien, es que en su casa siempre le hicieron entender de que las personas homosexuales no tenían cabida y a lo mejor por ahí está un comentario aislado del papá de, si yo un día en mi vida tengo un hijo homosexual, yo lo mato. Entonces, surge de ese temor que a lo mejor una persona en determinado momento se acerca a esta terapia, pero también está la parte en la cual los padres o las personas cercanas son las que quieren tomar esa decisión por ellos. Sí, fíjate, Alain, este punto que acabas de comentar y donde los padres están involucrados en alguien que es, bueno, quiero pensar que es como un tipo adolescente, ¿no? Sí. Entonces, precisamente porque como este tipo de terapias van a generar un rechazo y cura como a la persona, y esto solo va como a alimentar el estigma negativo de la homosexualidad. Se aprovechan precisamente de la angustia de los padres, de la familia, el miedo de las personas o del miedo de la homofobia y que ven a las víctimas como esta parte, ¿no? Como, bueno, no vamos a decir víctimas, ven a las familias como víctimas de la homofobia y que ven a la homosexualidad precisamente como un camino de sufrimiento para el ser querido. Y entonces yo no quiero que mi hijo sufra homofobia, entonces voy a buscar alternativas que nos puedan ayudar. ¿Y qué pasa a veces los papás? Que porque no queremos que sufrir como un tipo de homofobia o que nuestro hijo sea discriminado, pues recurrimos a este tipo de situaciones que es precisamente lo que acaba de mencionar Alain. Sí, exactamente. Voy a continuar con la entrevista. Le preguntan, las personas que imparten este tipo de terapia, ¿cómo se autonombran? Y ella menciona que son ministros. Bueno, igual también aquí menciona rápidamente. Es una mujer que es lesbiana y ella señala que esto le pasó cuando ella tenía como 15 o 16 años. Sí. Le preguntan, ¿dónde se imparten este tipo de terapias? Las terapias las están haciendo en determinada iglesia y da la indicación de es una iglesia que está por tal colonia. O sea, son lugares que de cierta forma la gente tiene ubicadas
o que se hable entre voces de, oye, yo sé que en tal iglesia dan pláticas para los chicos a los que empiezan a actuar un poquito diferentes. Entonces, no es de que, no vamos, es difícil que vayamos a encontrar una de estas terapias anunciada en el Facebook o que nos aparezca así como en redes sociales de acudan a las terapias de conversión, sino que se No, maneja más en pero la... sí les hace de alguna manera la que te decía, no sé, en Facebook, sobre todo los pastores sí hacen este tipo de publicidad. Sí las hacen, pero no te mencionan que es una terapia de conversión. O sea, ese es el punto al que voy. O sea, sí te dicen que hay una plática para las personas que tienen alguna confusión en su preferencia, sí te dicen que hay alguna plática de orientación sexual, pero no te manejan de todo lo que implica ese procedimiento. O sea, obviamente no te van a decir, ven tú a la iglesia a que te mantengamos privados de la libertad y te estemos agrediendo sexualmente hasta que se te quite el homosexual. Eso no te lo dicen, sino ven a una plática de orientación sexual y para que tengas un autodescubrimiento y para que vivas una sexualidad sana y de acuerdo a como la iglesia lo dicta. O sea, esa es la forma en que lo suelen manejar. Otra de las preguntas que le hacen a la chica, le preguntan si tenía algún costo. Y ella mencionaba que en ese lugar en específico no tenía costo, sino que era más bien se mantenían por el dinero que la gente daba a la iglesia. Entonces ya saben en qué se utiliza el dinero que le dan a la iglesia. Preguntaba si iban muchas personas, mencionaba que iban, en su grupo iban 5 personas, está hablando de que en aquel entonces que ella acudía era en el 2011, y que el promedio de edades de las personas que acudían era entre 15 y 16 años, que todas las personas acudían por indicación de su familia, o sea, todos los habían mandado sus papás, y que los padres daban autorización de que se implementara cualquier tipo de procedimiento o acción por parte de esa terapia con la finalidad de que se lograra el resultado. O sea, los papás prácticamente daban el visto bueno de, mire, usted haga lo que tenga que hacer, pero a mí me regresa mi hijo heterosexual. Sí, sí, sí. Le preguntaban, ¿en qué consisten estas terapias? Bueno, menciona que lo primero que se hacía era de que las personas que las impartían, los ministros, empezaban a hacerles referencia a que lo que ellos tenían, o sea, su preferencia sexual era un pecado y que tenían que hacer algo para tratar de cambiarlo o quitárselo. Sí, sí, sí. ¿Sí? Empezaban a hacer oraciones, en el grupo que estaba haciendo oración pasaban alguno enfrente y todas las demás se ponían alrededor de él y empezaban a rezar por él. O sea, te ponían a ti en medio y todos alrededor de ti te empiezan a rezar para salvar tu alma y para que se te quite el pecado. ¿Tipo exorcismo? Ándale, como si estuvieran realizando un exorcismo, nada faltaba que te amarraran a una cama para que si tú te empezabas a convulsionar no te pusieras violento. Les empiezan a dar charlas y esta chica menciona que en el momento que ella acudió a este tipo de prácticas, que ella tenía una pareja. Entonces, en el momento que se enteran de que ella tiene pareja, le dicen, es que necesitamos que traigas a tu pareja, porque tenemos que hablar también con ella. O sea, tenemos que hablar con las dos para que las dos estén en la misma sintonía y las dos entiendan qué es lo que está pasando. Les empiezan una plática sobre sexualidad, pero claro, de esa clase de pláticas que dan en la iglesia sobre sexualidad, como la que yo les decía la vez pasada, con la que decía la vez pasada que me dieron en mi escuela primaria, de esas pláticas que omiten mucha información importante y únicamente se quedan con la parte que les interesa. Le empezaban a decir de que pues había hombres, había mujeres y que debían de tener determinadas preferencias sexuales, que se tenían que comportar de cierta forma, y las empezaban a bombardear con esa información, y que cuando les estaban diciendo eso, les empezaban a señalar sobre su cuerpo, así como de, mira, es que tú eres una mujer porque tú tienes esto en tu cuerpo y tú tienes, y empezaban a tener los acercamientos y los tocamientos de, mira, es que como tú tienes así tu cuerpo, pues tú eres... ¡Ay, qué miedo! Entonces, ella pues menciona de que era algo bastante violento eso que estaban haciendo, porque le estaban dando la explicación, pues le estaban tocando.
Y Sí, que muchas veces los papás a los hombres llevan a los hijos con las prostitutas para que exacto, les genere para ver placer. si tienen alguna reacción. Sí. Y mencionaba que también hacían como tipo retiros, que esos retiros consistían en que se los llevaban fuera de la ciudad, los encerraban en un cuarto y les empezaban a gritar oraciones. O sea, ya no era de que en la ruedita alrededor, sino que ahora la gente a tu alrededor te empezaba a gritar las oraciones así, ahora sí Como literal, el exorcismo. como si fuera el exorcismo, así, me imagino que pues también hasta echándole agua bendita y gritándole al demonio de la homosexualidad que saliera de su cuerpo. Otra de las preguntas que le hacían era de cuánto tiempo dura esta terapia. Ella menciona que duró 3 años. O sea, imagínate, 3 años de que Torturándote. cada domingo te obliguen a ir a esa tortura. Le preguntan que, ya de las últimas preguntas, ¿cómo le hiciste para reponerte anímicamente a esa situación a la que te enfrentaste? Pues eso, ella menciona que ya hasta que fue mayor de edad, o sea, esto, repito, esto le pasó cuando ella tenía 16 años. Adolescente. Cuando ella ya fue mayor de edad y que pudo tener una situación económica para sustentarse, pues que ella se alejó de sus padres, que ellos fueron quienes la llevaron a esta terapia y que ya al alejarse Sí. de sus padres y en determinado momento poderse costear, regresar a retomar sus estudios, fue que ahí con apoyo de profesores, de compañeros, de mismos asesores de parte de la escuela, les platicó lo que le había pasado y fue cuando ya recibió un apoyo real, pero no con la finalidad de cambiar su preferencia sexual, sino más bien para tratar toda Emocional. esta afectación emocional que le había generado a ella el haber estado sometido a este tipo de terapias. La última pregunta es, ¿qué mensaje le quieres dar a las personas que imparten este tipo de terapias? Y ella menciona que se preparen porque ya van a empezar a llegar los asuntos legales porque es necesario que le pongan un alto a todo esto. Es imperdonable lo que están haciendo. Por supuesto. Es pues es un caso real y Sí, chicos, así que sí existen y bueno, a veces los papás son las primeras personas que nos llevan a un lugar donde no queremos estar por querer sentir que encajan en una sociedad, porque muchas veces cuando eres diferente, la sociedad te rechaza y entonces ¿qué hacemos? Lo que la sociedad muchas veces nos indica aunque no queramos o nuestros padres para encajar. Pero bueno, en contraste a toda esta información que acabamos de dar sobre los tipos de terapia, también queremos dar la oportunidad de que también existen como otras cosas positivas a partir de algo que se generó. Entonces, ¿por qué? Porque hay una cartilla de derechos sexuales, podríamos llamarlo así, o se llama así realmente. así se llama. Bueno, así que el Estado tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar nuestros derechos sexuales de la conformidad con los principios de la universidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Progresividad, descafeinados. ¿A qué me refiero con esto? Así como los niños tienen sus derechos, porque recuérdense que también los niños tienen sus derechos, también papás, mamás, todos tenemos derechos como individuos, también hay derechos sexuales. Sí. Y bueno, uno de los derechos sexuales es decidir sobre nuestro cuerpo y sexualidad. El otro es ejercer y disfrutar nuestra sexualidad. Manifestar públicamente también nuestros afectos. O sea que si yo quiero besar a mi novia en público, pues la beso. Y no estamos dañando absolutamente a nadie. Entonces también hay otro derecho de decidir con quién voy a relacionarme, sea hombre, sea mujer, etc. Obviamente sin dañar a la otra persona. Tenemos derecho al respeto a nuestra intimidad y privacidad. Tenemos derecho a la integridad física, psicológica y sexual. Derecho a decidir sobre nuestra vida reproductiva. Tenemos derecho a la igualdad. Tenemos derecho de vivir libres de discriminación, acceso a la información sobre sexualidad. Tenemos derecho a la educación integral en la sexualidad, servicios a la salud sexual y reproductiva. Tenemos derecho a la identidad sexual, derecho a participar en políticas públicas sobre sexualidad.
Bueno, quisimos traer este tema al podcast porque consideramos que es información básica en cualquier persona que debe saber. Así que descafeinados, un mal uso de las terapias de conversión es un mal uso de la medicina, de la psicología, de la ciencia como herramienta para tratar algo que no puede ser tratado. Es una mala práctica que debemos comenzar a eliminar, a erradicar, incluso porque esto ha costado vidas. Sí. Por ello es importante que denunciemos, es un delito descafeinados, es ilegal, ya lo mencionaba Alain, en México ya es ilegal, en Canadá también es uno de los países donde estas terapias de conversión es totalmente ilegal, porque obviamente violentan económica, físicamente, emocionalmente a las personas. Y bueno, es importante, descafeinados, que si ustedes conocen o saben de que alguien hace este tipo de prácticas, reportarlo a las autoridades correspondientes y, pues también a los papás, enseñarles este tipo de videos para que ellos también puedan reeducarse y entender un poquito que la homosexualidad no es una enfermedad, que la homosexualidad no se puede tratar, que la homosexualidad es parte innata a veces del ser humano. Es importante, si no has escuchado los podcasts pasados, que los retome, los escuches, porque es precisamente esta parte donde tenemos que entrelazar todo para que entendamos todo el contexto, porque la mayoría de las personas no nos hablan sobre la diversidad sexual, sobre esta terapia de conversión, sobre qué es lo que se está generando, qué está pasando y cómo es que se está dando mal uso a la medicina, a la psicología y a la ciencia, como se los repetía. Y bueno, finalizamos con esto. Alain, ¿quieres argumentar algo? Únicamente completar el comentario que estás haciendo. Quisimos abordar este tema para informar a la población en general sobre esta práctica que sigue sucediendo, que sí se están estableciendo leyes para tratar de limitarla, pero desafortunadamente sigue pasando. Y más allá de que suceda porque, digamos, las personas lo pueden hacer, sigue sucediendo porque hay gente que sigue recurriendo a eso. Entonces, en el momento en el que dejemos de ver como una opción porque nos cuesta trabajo aceptar la sexualidad de nuestro ser querido, el recurrir a estas terapias se van a acabar. Entonces, está en nosotros de que deje de darse este tipo de prácticas y que a lo mejor si tenemos alguna duda, alguna situación con la que no estamos completamente familiarizados, porque alguna persona cercana a nosotros, nuestro hijo, nuestro hermano, un primo, etcétera, y no sabemos de qué manera tenemos que abordar este tipo de temas, creo que lo más ideal sería acudir con un psicólogo. Que un psicólogo sea la persona que les pueda dar las herramientas adecuadas, que les pueda dar la información clara y real respecto a la situación. Claro. Y pues únicamente eso, este tema es complemento del tema que se habló en los podcasts anteriores. Y pues agradecer mucho la disposición. Isabel, un gusto como siempre compartir el espacio contigo, que nos des un poquitito de todo el amplio conocimiento que tienes sobre estos temas. Nos sirve muchísimo a todos para salir de las sombras de la ignorancia. Entonces, un gusto compartir con ustedes. Esperamos que nos acompañen en el siguiente episodio, que es el último episodio de esta temporada, es el último episodio del año. Obviamente esto va a continuar el siguiente año. Así que descafeinados, ya saben, gracias Alain también por compartirnos tanto. Y ya saben, descafeinados, gracias a ustedes y para ustedes hacemos todo este tipo de podcast con información relevante que creemos que es importante para cada uno de nosotros, conocer un poquito de lo que a veces desconocemos o que muchas veces no se le da esa importancia que debe de dárseles. Y pues bueno, les mandamos saludos, les mando saludos desde Japón. Que disfruten sus días fríos, que ya está cambiando, por cierto. Ya tienen un nuevo cambio de horario y nosotros con Alain ya estamos más lejos, pero... Sí, nos vamos distanciando muchísimo. Nos vamos distanciando mucho más. En kilómetros y en horas.
Y en horas ya el cambio de horario hizo de las suyas, pero bueno, aquí estamos y finalizamos precisamente el siguiente episodio con un tema muy interesante que ya se los vamos a decir. Y bueno, que tengan excelente mañana, tarde, noche. En el momento que nos estés escuchando, acuérdate que aquí estamos para ustedes y con ustedes. Así que disfruten de su café, siempre con este programa que es una charla y un café. Hasta luego, Alain. Gracias por todo. Nos vemos. Adiós. Adiós, descafeinados. Saludos. Esto fue una charla y un café. Recuerda darle me gusta, suscribirte y compartir nuestro contenido. También puedes dejarnos tus comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Nos vemos la próxima semana. Gracias.